en la palabra es un catálogo de la fe, Hebreos capítulo 11. Y dice la escritura desde el verso 1, vamos a leer al 11, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo cuando Dios dando Dios testimonio. Es que no estoy leyendo allá, estoy aquí, pero creo que es lo mismo, ¿sí? ¿No? Bueno, es una paráfrasis, pero está muy bien. Yo sigo aquí. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio que el que se acerca a Dios, es que aquí es diferente. Dice, estamos ahí en el verso 5, listo, voy a volverlo a leer. Dice la escritura en el verso 5: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudadanía que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Entonces, queridos, la fe es lo más extraordinario que Dios le dio al hombre, que el hombre puede percibir. Es lo más grande y extraordinario. Todos realmente tenemos fe. Se ha debatido, bueno, cómo tener fe. Todos tenemos fe. Todos, absolutamente todos tenemos fe. Nosotros nos criamos y nos levantamos a través de las experiencias, adquirimos esa fe a través de las experiencias, del conocimiento, por la herencia familiar. Usted dice, eso es fe. Claro, es el creer, es el sistema de creencias
con el cual nosotros nos levantamos. Y ese sistema de creencias nos da la fortaleza y nos da la opinión para tomar las decisiones en medio de nuestra vida. Entonces, todos tenemos esa fe, pero la Biblia nos habla allí en el verso 6, de todo lo que leímos, vamos a devolvernos al verso 6 y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la Biblia está hablando allí acerca de que todos aquellos hombres que fueron pocos los que leímos, porque es todo el capítulo 11 que nos habla de los hombres de fe, nos habla de todos aquellos hombres que hicieron grandes proezas, que estuvieron fundamentados en un poder sobrenatural y cuyas vidas fueron llevadas hacia hechos históricos memorables. Y allí está en Hebreos 11. Pero ahí nos está diciendo algo muy particular, y es que todos ellos tenían una fe inquebrantable frente al Dios vivo. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos llevaron su vida y su corazón a creer en Dios. Todos, hermanos, bajo ese orden de ideas, no solamente tenemos nuestras fortalezas dentro de las creencias y la formación que hemos recibido históricamente en nuestra vida, en la crianza, en la influencia que hayamos tenido según la región, según las familias, sino que también nosotros tenemos fe en Dios, en ese Dios todopoderoso que nos dio a Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Por Él estamos aquí. Hemos creído que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios. Entonces, hermanos queridos, eso nos pone en un plano en el cual todos realmente tenemos fe. Hay algo para hacer, y es quitarle el volumen. Bueno, ahorita, ojalá no me manden más mensajes. Pero bueno, la cuestión aquí, queridos, es que todos tenemos fe, y Dios nos dio esa oportunidad de conocer a Jesucristo. Pero también a veces nosotros como iglesia venimos, y como somos la suma de las creencias de nuestra casa, somos la suma de todas las experiencias, y somos la suma de todo el conocimiento que hemos adquirido a través de la vida en nuestro colegio, según la universidad, según lo que hayamos hecho. Pero también somos la suma de esa experiencia de ser hijos de Dios, de haber venido, de haber llegado a los pies de Cristo. A veces, hermano, las promesas de Dios en nuestra vida tienen una interpretación o una vivencia que no es real. Sí, a veces uno mira la gran diferencia del creer cristiano, y cómo dentro de una misma congregación la fe es como toda distorsionada. Y si nos pusiéramos a hacer un consenso y hablásemos de temas específicos, muchos tendríamos unos conceptos de la fe o de la creencia que están basados en lo que les acabo de decir.
Y es que es muy fuerte realmente la manera en que se nos es transmitida la palabra y la creencia. Vamos a mirar Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Vamos a ver el verso 9. Génesis 26, 9 dice: entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Aquí estamos viendo a Isaac en un contexto tremendo, porque está frente a un rey pagano en una tierra en la cual no es aún su tierra. Lo que es Abraham, Isaac, aún Jacob, ellos vivieron errantes en tierra de amorreos, en tierra de filisteos. Ellos tuvieron que errar, y allí ellos, dice la historia que Isaac, cuya esposa es ¿quién? Isaac, la esposa de es Rebeca, acuérdese muy bien. Entonces Isaac está con su esposa Rebeca, y Rebeca, dice, es muy hermosa, es una mujer bellísima. Y estando allí en territorio amorreo, Abimelech está allí, y él dice: no, yo, Rebeca, vamos a decir que somos hermanos. Tú eres mi hermana, porque es que ese rey de seguro que se va a enamorar de ti. A esta parte, Isaac es un hombre poderoso. ¿Poderoso en qué sentido? Es un hombre muy rico. Él ha heredado de su padre y tiene grandes cantidades de ganado. Es un hombre poderoso, tiene muchos criados, tiene gente a su cargo. Prácticamente se llama como casi un ejército, en los cuales no solo son pastores, sino son criados nacidos en su casa, es decir, gente muy fiel a él. Y él está allí. Abimelech se puede fijar en Rebeca, y usted dice: bueno, aparte de que es hermosa, hay algunos aspectos diferentes, y es que en este antiguo contexto, en este antiguo mundo, como hoy también, es muy importante las relaciones políticas que se puedan hacer, y Rebeca viene a ser una parte muy importante de poder hacer una alianza, y existe lo que son los harenes. Entonces es tomar mujeres de diferentes lugares, regiones, personas, reyes, hombres poderosos, con el fin de que esas mujeres, obviamente hermanas, hijas, vienen a ser como un vínculo parentesco, de tal manera que garantizan la paz entre las dos partes. Y Rebeca, aparte de ser hermosa, es eso, es una buena oportunidad para que ese rey pueda hacer como establecer buenas relaciones, pero también los reyes son caprichosos, y entonces dijo Isaac: no hay sea que me mate, porque de seguro se va a fijar en ti. Él sabía lo que tenía. Es bueno saber lo que se tiene. En fin, entonces la cuestión aquí de toda esta historia
lo relevante es lo que él hace. Él dice, es mi hermana. Y efectivamente, el rey le pone el ojo y dice, esta chica la quiero para mí. Pero resulta que una mañana el rey pasa y ve por la ventana de la casa en la cual estaba viviendo Isaac con Rebeca, que él la está acariciando y no como hermano. Entonces el rey lo llama y le dice, usted es el marido de ella, ciertamente ella no es tu hermana, sino es tu mujer. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué me has mentido, dando ocasión a que si yo tomase de esa mujer, ciertamente vendría sobre mí maldiciones? Y él le dice, tuve miedo de que por causa de ella me mataran. Y ahí entonces se desarrolla otra historia, que el rey, obviamente, porque Dios ha estado siempre ahí y tiene una promesa allí, ese rey no se atreve a tomarle, por lo contrario, lo bendice y lo protege. Dice, nadie podrá tocarlos, nadie. Y lo bendice de una manera extraordinaria, de tal manera que ellos pueden proseguir en la bendición y en la prosperidad de Jehová. Pero aquí hay algo que en esta mañana quiero que usted también coteje conmigo y miremos juntos, y es Génesis capítulo 20, verso 2. Y dice la escritura así: y Abraham dijo a Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y esto aquí sí era bien bravo, era bien tremendo, porque la verdad en esta historia, aquí hemos retrocedido en el tiempo, muchos años atrás. ¿Y quién es Abraham? El padre de Isaac. El padre de Isaac. Y Sara es la mamá. Entonces aquí hemos retrocedido muchos años atrás. Y aquí vemos a un Abraham que no solamente una vez, sino 2 veces le ha dicho a su esposa Sara, di que es mi hermana frente a los reyes. Di que es mi hermana, di que tú eres mi hermana, porque ciertamente me matarán a causa tuya. Porque lo mismo, era una herencia familiar ser muy bellas, mujeres muy hermosas. Y aquí cuando usted lee la historia se ve claramente aquel rey alcanza a llevársela, sino que obviamente uno diría, uy, o sea, ¿qué pasó ahí? No, allí en esos tiempos, querido, no es como ahora que todo el mundo se ataca. Eso parece que la vida no les fuera a alcanzar, y desde antes del matrimonio ya están consumando y comiéndose todos los dulces. No, allí, hermano, estas épocas son épocas muy diferentes. Son épocas en las cuales el hombre esperaba prácticamente un año. Eran 6 meses que las mujeres duraban en la casa de las concubinas, de las reinas, haciéndose arreglos, perfilando sus pieles, afeitándose, perfumándose, aprendiendo de las cortes. Es decir, había un tiempo larguísimo. Por eso es que en la historia de José y María
Se habla acerca de que María estaba desposada con José, es decir, estaba comprometida. Y allí era hasta que el hombre construía la casa o preparaba la habitación donde iban, el lugar donde se iban a vivir. En la época de Abraham, Isaac, Jacob, José, de José no, porque José lo vamos a trasladar por allá a Egipto, no. Abraham, Isaac, que son en tiendas, ellos tenían que preparar, ellos ponían, era un pedazo más en la tienda. Entonces ellos tenían que preparar eso. En la época de Jesús, en la época de José y María, ellos construían el lugar donde iban a vivir, y para eso esperaban un año, aproximadamente un año, en el cual los preparativos de la boda. Pero ese año no significaba de pronto nos comprometemos. No, ya estaban en un compromiso muy serio. Entonces, eso fue lo que pasó cuando el Abimelech toma a Sara. En ese momento, las mujeres, porque vuelvo y digo, es un tiempo de harén, donde se tienen mujeres por relaciones públicas, pero no quiere decir que no sean sus mujeres, siguen siendo sus mujeres y dan a luz hijos. Y dice que esas mujeres, todas en ese año, nadie quedó embarazado. Todos, para ellos era muy importante su descendencia, tener sus hijos, tener muchos hijos. Y vino esterilidad y vino también enfermedad. Entonces Abimelech se va y le dice a Abraham: oye, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué me has hecho este mal? Y él dice: tuve miedo. Tuve miedo porque dije, ciertamente cuando tú la veas vas a matarme por quedarte con ella. Y entonces dice que allí también hubo presentes cosas. Dios tomó el corazón de aquel hombre y antes bendijo a Abraham. Pero cuando uno mira todas estas cosas, uno dice: vea, la manera en que creemos se transmite, la manera en que nosotros vemos la realidad de Dios, hermano, es transmitida en nuestra familia. La fuerza de las costumbres, las creencias, es muy fuerte, es demasiado fuerte. Aquí está un Isaac que repite la historia exacta. El escritor incluso se da el trabajo de colocar casi las palabras exactas en la boca de cada uno de ellos, porque eso fue tal cual lo ocurrió. Pero aquí lo relevante en este momento es, hermano, cómo nosotros tomamos esa herencia de creencias familiares y las llevamos a la fe. Dios quería que Abraham dijese mentiras. No, Dios siempre estuvo con él, pero habían esas pequeñas cosas de la vida del hombre, y es lo que, hermano, la Biblia por eso no tapa las imperfecciones del ser humano, pero también nos muestra cómo esas imperfecciones, hermano, cuando nosotros no las trabajamos, pasan a nuestras generaciones, y cuán importante es la manera en que nosotros mostramos y vivimos la fe. Porque son tomadas, fíjese usted, son tomadas muy literalmente en la vida, hermanos, de sus hijos. Son tomadas muy literalmente en la vida de los hijos, y en este caso Abraham. Por eso uno se podrá preguntar: ¿de dónde salió Jacob como engañador, no?
de una pequeñas cosas que realmente nuestros hijos se van haciendo mucho mayores. Entonces, queridos, nosotros tenemos que ver que si queremos llevar en nuestra vida una fe genuina, una fe real, tenemos que renunciar a las herencias familiares. Tenemos que renunciar a esos tesoros familiares. Ay, es que mi abuela lo hacía así. Y pues yo sé que en este momento tal vez esté tocando fibras, pero es lo que la palabra de Dios me muestra y nos habla en esta mañana. Es necesario renunciar a esas herencias familiares, hermanos, que desvían el corazón de la fe genuina. Vemos actualmente mucho cristiano, pero realmente, ¿cuántos cristianos genuinos, con una fe verdadera y real? Nosotros creo que estos tiempos que hemos vivido, aunque son machacantes, estas palabras ya son a veces como a veces de cajón, pero creo que la pandemia fue algo que nos confrontó y nos sigue confrontando. De la manera en que nosotros podemos ver a Dios y la manera en que vivimos y la manera que realmente está escrito en la palabra. Por eso es tan importante, queridos, vivir en la lectura de la Escritura y no saltarnos. La Biblia dice, ni una jota ni una tilde pasará, porque es que eso es lo que está escrito. Eso es lo que está escrito. Y vivimos en un mundo en el cual se nos ha mostrado a un Dios que podemos llamarlo solo cuando lo necesitamos. Colombia es una nación tradicionalmente cristiana. El ateísmo y las otras connotaciones que vienen junto con el ateísmo, el humanismo, que nos ha llevado a unas filosofías distorsionadas, están revueltas junto con un cristianismo que hemos recibido de herencia a través de los tiempos. Y entonces venimos a la iglesia y construimos hogares y transmitimos una fe que es una fe viciada, porque no es conforme a la Escritura. De tal manera que es muy fácil venir a una iglesia cristiana y tener dentro de nuestra casa toda clase de comportamientos que no están conforme a la Escritura. Y podemos fácilmente señalar a los que llevan una fe genuina como personas morrongas, como personas que lambeladrillo, arcaicos, que no pueden disfrutar la vida y que son demasiado
están encasillados en temas muy antiguos, legalistas, que se llamaba en mi época. Entonces, pero que la verdad del cristianismo, hermano, la esencia es otra. Por eso mire Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 es la historia de los comienzos de Abraham. Y Abraham es llamado el hombre de la fe. Dice la Biblia en el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y en el verso 2 dice, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué? Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Vete de la casa, vete de tu casa y de tu parentela, porque es imposible fundar una fe genuina bajo los fundamentos humanos y bajo los fundamentos antiguos. No soy una persona, hermano, que predique en contra de la familia, y que quede bien claro, me encantan las familias grandes, me gusta, pero he entendido a través del tiempo que a veces es mejor la soledad que las multitudes cuando ellas te roban todo el trabajo que tú has hecho en tu familia. Porque es increíble, para mí es muy deleitoso ver las familias grandes, pero para mí es muy doloroso ver cómo se forman las nuevas generaciones en las manos de la diversidad de pensamientos dentro de una familia, en la cual el uno es marihuanero, el otro tiene pensamientos existencialistas, y el otro es feminista, la otra está en contra de XY cosas. Y entonces el cristianismo es el más apabullado dentro de la reunión y el que menos fuerza. Entonces crecen generaciones que están llenos de pensamientos y un cristianismo débil. La Biblia no nos llama a huir ni a ser generaciones ascetas, en las cuales usted tiene que vivir en una caverna alejado del mundo. Nos llama a ser generaciones de fe, generaciones que sean capaces de entender la pureza de la palabra. Y por eso desde un comienzo, desde los comienzos de la raza humana, el Señor dijo en su palabra, y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, las repetirás andando por el camino, las pondrás en tu casa. Es decir, hermano, la primacía, lo primordial, la esencia del cristianismo es una palabra viva, que cada día, hermano, esté permanente en la vida de cada persona. Es establecer esa palabra de tal manera
que no importa con quién estemos, esa palabra va a estar allí segura. Va a estar allí segura, no importa con quién compartamos, pero las convicciones, porque es que la fe, hermano, es algo que no por lo que sea la fe, sino en el corazón del hombre, es muy fácil de perder. La fe es lo más poderoso y extraordinario. La Biblia dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, trasládate y se hará. Porque todo lo que pidieres al Padre creyendo, lo recibiréis. Entonces, queridos, ¿cómo es? ¿Cómo se adquiere esa fe? Hay que repetir la palabra, hay que orar. Y yo muchas veces me hice esta pregunta, ¿por qué tengo que orar? Si Dios, la Biblia dice, David dice, si aún no está la palabra en mi boca, he aquí, tú la sabes toda. Tú sabes, Señor, de lo que tengo necesidad. Dios sabe que tengo necesidad, pero mi cerebro se niega a entender que Él es mi respuesta. Esa es ahí el meollo. Mi cerebro se niega a entender, y solamente, hermanos, que mueve todas las cosas, y esa extraordinaria fuerza de la fe, es eso, la fe, es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Por eso Dios le dice a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, porque si estás allí nunca vas a crecer. Todos te van a robar la fe. No, Dios no te sanó, es que el dientecito de león fue el que te hizo. No, la prosperidad es que tú eres muy inteligente, es que una viejota, tú no, es que eso se veía desde chiquita, eso era metelona a la china. Pero hemos visto hombres brillantes, mujeres extraordinarias, con unas vidas fracasadas. ¿Quién es, hermano, el que levanta nuestra vida? A veces esas cosas, hermano, que están alrededor, no es que si uno no se esfuerza, uno no tiene nada. Y entonces vienen muchas cosas que distorsionan. Y Dios le dice a Abraham, sal porque tengo un propósito poderoso, extraordinario para tu vida. Y todo lo que está a tu alrededor te va a ahogar. Y entonces, hermano, eso fue lo que pasó. Él sale creyéndole a Dios. Sale creyéndole a Dios. Debemos, hermano, habituarnos a creerle a Dios. Tenemos que habituar nuestro cerebro, nuestra vida, nuestro corazón a creerle a Dios y a honrar a Dios. Hace unos días me fui para traer algo para la comida, para el desayuno. Entonces tenía cierto dinero y empecé y dije, bueno, ahora para la comida voy a comprar esto, y estaba así como tasando todo y haciendo cuentas. Dije, bueno, para la comida puedo comprar esto, para el desayuno esto,
Y entonces mientras estaba comprando unos huevos, me di cuenta que con monedas y todo no me alcanzaba ni a manos para una cubeta de huevos. Solo dije, bueno, pues voy a preguntar si venden unos pocos. Y sí, bueno, compré los huevos. Y cuando venía así, empecé a sentirme miserable. Empecé a sentir una sensación de pobreza, desaliento y miserableza. Y entonces llegué y me dije a mí misma, oye, no te permito ni sentirte así, ni pensar así. Porque en hermana, llevaba 2 tamales, 10 huevos, 4 arepas de queso, ¿no? Pan. Y porque no me alcanzó para la cubeta y tener antes plata de sobra, entonces iba miserable. Dije, no te permito, me dije a mí misma, que te sientas así, porque no es justo con la gracia y toda la bendición que Dios ha derramado sobre mí. Y lo peor, dice, me dije a mí misma, y tienes 100,000 pesos guardados en tu casa. ¿Cómo te atreves a dejar que venga ese sentimiento a ti? Y dije, Dios, y empecé a adorar a Dios, porque Dios ha sido bueno. Amén, amén. Ha sido extraordinariamente bueno. Bueno. Pero nos han enseñado a quejarnos, nos han enseñado a que todo lo del pobre es robado, a que qué pobreza. Hermano, hace unos días me vi confrontada hacia una pregunta de Dios. ¿Qué pasaría si te hicieras supremamente rica en esta tierra? Y me vi en el pensamiento de tener todo el dinero del mundo. Porque no solo usted lo ha deseado, yo también. Y entonces me dije a mí misma, ¿qué haríamos? Y tuve que arrodillarme y adorar a Dios y decirle, oh mi Dios, me has dado días sobre esta tierra tan extraordinarios. Ha sido mi vida de tanta complacencia de parte tuya, porque no recuerdo que tú me hayas dejado. He vivido tan libre, he caminado por donde he querido. Y si son las naciones, si es el mundo, Señor, realmente he gozado lo que veo y he gozado donde he ido. Y dije, Dios, he amado tanto la paz y la tranquilidad que me has dado. Pero después también me arrodillé y dije, porque tuve miedo. Tuve mucho miedo. Yo creo que la paz que hemos tenido como iglesia, como familia, como tiempos, ha sido tan extraordinaria. Y nadie puede comprender el peso de las bendiciones.
Nadie puede entender el peso de las bendiciones, sino cuando su vida cambia. Entiende que tras una bendición hay más responsabilidad. Y dije, Señor, pero no tengo miedo, porque si tú engrandecieres nuestra iglesia y nos hicieres fuertes sobre la tierra, nos bendijeres de una manera poderosa, tú nos cuidarás. Porque es que se ama la libertad, hermano, pero cuando se tiene, se ama lo que se tiene y hay que cuidar lo que se tiene. Amén. Y van a haber más amigos de lo ajeno, de lo que usted quisiera. Entonces se pierden muchas libertades. Y dije, no temeré, Señor, porque si eso tú lo haces por amor a las gentes, yo lo recibiré. Y las generaciones en nuestra iglesia crecerán, serán fuertes y poderosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, tenemos que replantear qué clase de fe y en qué clase de principios e influencias estamos viviendo. ¿Qué está permeando la fe y bajo qué conceptos, hermanos, estamos nosotros formando nuevas generaciones? La palabra debe ser lo infalible. La palabra debe ser eso infalible. Y cuando Dios dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, es porque a veces, queridos, tenemos que hacer eso. Permear nuestra familia, rodearla de tal manera que ellos puedan ser capaces de crecer y ser independientes para poder tener un concepto propio. Pero mientras el niño es niño, el responsable es el padre. Me encantó, una hermana de la iglesia me contó, me dijo, llegó mi hija llorando porque la profesora dijo que Uribe era malo y le habló, yo no sé qué cosas de la política, y la china llegó llorando y dijo, no, porque es que si Uribe, es que no sé. Y esta mamá se fue para el colegio y le dijo, profesora, ¿usted qué me le está enseñando a mi hija? Dijo, no, es que estamos viendo política. Le dijo, no, los principios y esa clase de cosas se los enseño yo. Mi hija viene a este colegio, es a que usted le enseñe matemáticas, español, todo eso, los demás conceptos se los enseño yo. Y usted diría, eso es lo que nos ha hecho falta, hermanos queridos. Personas y hombres y mujeres que sean fieros, pero no tanto, hermano, para la plata, que la plata viene del cielo, sino para ser guardianes de la fe y los principios de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos, Dios. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú nos bendices, Señor, y tú nos guardas.
Padre, gracias por esos principios que nos has dado, por esa palabra que es viva, que es verdadera, esa palabra fiel, Señor, esa palabra que está en nuestro corazón, esa palabra que es transmitida, Señor, oh Dios. Tal vez no tuvimos padres cristianos, tal vez no hemos tenido generaciones, Señor, que nos hayan transmitido esa palabra, pero hoy la conocemos, hoy sabemos, Señor, la grandeza de ella. Hoy conocemos que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios. Hoy sabemos que esa palabra es viva. Señor, ayúdanos, oh Dios, a permanecer en esos principios. Ayúdanos, oh Rey de Reyes, a estar, Señor, oh Dios, cada día como guardianes de esa palabra, para que sean nuestras generaciones llenas de ti, generaciones, Señor, con principios vivos, con principios reales, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te bendigo por el hoy, te bendigo por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.